Eskerrik asko, Garbiñe. Ahora, si os parece, abrimos el coloquio. Se incorporan también Aitor y Edurne. Edurne, cógete agua si quieres, que yo he quitado. Sí, para no liarme. Lo digo porque he quitado yo. Bueno, como os decía antes, cualquier pregunta que tengáis, os identificáis, por favor, y decís a quién va dirigida. Cualquiera de ellos, o a varios, o como queráis. Sí, sí. Os preguntarán a vosotros. Sí, sí. Hola, soy Javier Alfaro, de un servicio de prevención de riesgos laborales, y la pregunta es para la señora Biurrun. Yo quería saber si hasta qué punto, hasta dónde llega la legitimación pasiva en el recargo de prestaciones. Me refiero porque ha habido varias demandas perdón, a los servicios de prevención. Y quería saber, la ley de seguridad social deja bien claro que eso es el empresario responsable. Sí, ¿las demandas se han estimado? Creo que no. Por eso. Efectivamente, nosotros ya tuvimos en la sala algún debate al respecto. Hemos distinguido el recargo de la indemnización de daños y perjuicios, por lo menos en la teoría. Efectivamente, claro, hay que comprender también en ocasiones la posición empresarial que dice, oiga, yo he hecho un encargo a un servicio de prevención ajeno, me ha dado este plan, hemos implementado el plan y estas son las medidas, y lo han visado ellos y yo, bueno, pues el paquete para mí. Bueno, pues nosotros hemos dicho que en materia de recargo no ha lugar, en materia de indemnización podría haber la responsabilidad del servicio de prevención, desde luego, pero en todo caso nosotros todavía no lo hemos declarado, aunque sí dejamos la puerta abierta a que sea el empresario el que pueda ir contra el servicio de prevención o contra incluso el fabricante, etcétera, que antes se ha mencionado. Ahí estaría perfectamente legitimado, en su caso, el empresario que haya sido ya sancionado o declarado responsable, porque efectivamente podría declararse perfectamente una responsabilidad de tercero, pero no en materia de recargo, desde luego no, porque aunque el empresario al final la responsabilidad última es efectivamente suya, por muy, entre comillas, injusto que pueda parecer, ¿no? Allí. Hola, buenos días. Mi nombre es Iñaki Olaizola, yo estoy en Osalán y no sé si he entendido muy bien lo referido a los reconocimientos médicos que nos contaba Garbiñe Biurrun. Nosotros tenemos a veces cierto problema con un reconocimiento previo obligatorio que impone la Ley General de la Seguridad Social y los reconocimientos de vigilancia de la salud que entran en cierta contradicción, sobre todo el inicial, que debe ser posterior y que además es voluntario, pero después creo que hacía referencia a reconocimientos periódicos por las mutuas que no he entendido muy bien, porque nosotros reconocimientos periódicos por las mutuas desconocemos absolutamente. Sí, pues efectivamente me he debido explicar muy mal. No reconocimientos previos ni periódicos por las mutuas, sino obligación de las mutuas de conocer, de exigir de la empresa la información sobre los reconocimientos, tanto inicial como periódicos posteriores. De manera que si las mutuas o el INS, si es la aseguradora de la enfermedad profesional, incumplían esta obligación, lo que pasa es que al INS no se le impone obligación de autofinanciarse, digamos, pero sí a las mutuas esas obligaciones que he dicho de ingresar en la seguridad social, el importe de las primas incluso elevado al 100% o un importe cuantía equivalente a la responsabilidad económica que haya derivado para el empresario. No, era eso. Tienen obligación de exigir de la empresa el conocimiento. Nosotros la verdad es que sobre eso no hemos tenido litigios. Yo he contado lo que dice la ley. Sí hemos tenido litigios en los que la empresa no ha realizado los reconocimientos periódicos, muchos en materias de hipoacusias, etcétera, pues han sido bastante frecuentes en un tiempo ese tipo de litigios en los que hemos dicho que no habiendo realizado los periódicos reconocimientos en materia de control de enfermedad derivada de la exposición al ruido, etcétera, pues había realmente una infracción de esa medida de prevención, que era una medida importante. Pero el otro era conocimiento por parte de la mutua, exigencia de la mutua a la empresa de esa información. No sé si así queda claro, más claro. Vale.
Hola, buenos días. Mi nombre es Raquel Martín y soy técnico de prevención. Esta pregunta va a quien me la pueda contestar, voy a dar un ejemplo de un caso para que se me entienda mejor, pero estoy viendo que hay bastantes casos sobre este tema y la verdad es que lo veo como un problema. Me voy a referir en concreto, para que lo entendamos todos, a un trabajador que ha estado expuesto, trabajaba en una cadena de supermercados, en el puesto de la pescadería, que ha estado expuesto a sulfitos. Sulfitos. Sulfitos, hay varios sulfitos, son derivados del azufre y están sobre todo en pescadería, bueno, y luego cuento dónde están en más sitios. Esta trabajadora en el año 98 comenzó a enfermar. Hay un estudio de Osakidetza que dice que en ese año se utilizaban más sulfitos, la cantidad de sulfito que se aplicaba sobre todo a las pescaderías era muy superior a la que marcaba la legislación, y se probó que estas bajas que en un principio la trabajadora tenía, que era una insuficiencia respiratoria, se probó que esta alergia la producía, lo probó exactamente el Servicio de Alergología del Hospital de Santiago de Vitoria, probó que el origen de la enfermedad de esta trabajadora, que era alergia a sulfitos y asma laboral, se le producían estos componentes. Bueno, esta trabajadora, que es una trabajadora temporal de esta cadena de supermercados, como sufre continuas bajas, como es temporal, pues no se le renueva. No se le renueva. En los posteriores reconocimientos de la salud se la califica como apto con limitaciones y está en el desempleo. ¿Qué ocurre con esta trabajadora que está en el desempleo? Va a otros centros de trabajo y no la cogen porque tiene apto con limitaciones. Claro, pero entonces ha solicitado la incapacidad al INS. Y el INS le dice que no le da la incapacidad porque simplemente alejándose del alérgeno está bien, no tiene síntomas de asma. Entonces esta trabajadora nos ha encargado un estudio de dónde se encuentran los sulfitos. Y vamos a la realidad. Los sulfitos están prácticamente en todos los alimentos. En todos los alimentos, agricultura ecológica, porque además no solamente están en donde viene el envasado, en el etiquetado, sino la legislación dice que si es menor de una cantidad establecida no hace falta que la etiqueta venga que tiene sulfitos. Total, que esta trabajadora, pues luego además de los alimentos está en casi 200 fármacos. Esta trabajadora la han intentado operar de unos pólipos en la nariz, no pueden porque la anestesia tiene sulfitos. También encontramos sulfitos en las industrias que manejan el control de aguas, tuberías, piscinas, en la industria fotográfica para realizar los revelados, en peluquería, en los tintes. Bueno, resulta que los sulfitos están, no quiero aquí aburrir con la pregunta, están en todo nuestro ámbito. Entonces, el INSLA dice que no la da la incapacidad porque solamente tiene que alejarse y como no se vaya a vivir a una cueva, pues la verdad es que está expuesta. ¿Qué hacemos con esta trabajadora que no recibe ninguna prestación ya por desempleo, porque se le han acabado los recursos y que el INS no la da la invalidez? ¿Qué hacemos con esta trabajadora que tiene 40 años? Gracias. Pues como es obvio, no tengo ninguna respuesta que dar, sobre todo porque a lo mejor me toca darla por escrito, oficialmente. Pues como podrá comprender, no niego que sean así los hechos, pero un litigio se enreda más en cuanto a los hechos. Algo dirá el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra esa teoría o esa tesis o esos estudios, etcétera. No lo sé. Bueno, dicho así, se ha contado así, la respuesta, esto en un examen de laboral en la facultad, pues a lo mejor tendría que ser pues una incapacidad permanente absoluta si se aprecia que prácticamente es imposible encontrar un solo puesto de trabajo, una sola profesión en la que la trabajadora no estuviera en contacto con estos famosos sulfitos. Pero bueno, eso para un caso práctico, sí, yo no le puedo dar más ideas. Esa sería una imprudencia por mi parte. Creo que había otra por aquí. Como no tiene ninguna relación con el penal. Sí.
Hola, buenos días. Soy Esther Blázquez, trabajo en un servicio de prevención propio y quería preguntarle a Edurne. Has hecho referencia al hablar de las responsabilidades a los técnicos de prevención y en concreto me gustaría un poco preguntarte una cosa concreta. Un técnico de prevención de un servicio propio que no tiene poder de decisión, que su labor es asesorar, y que ocurre un accidente en una máquina que él ha evaluado profesionalmente, parece que correcto. ¿Qué criterio seguiría la Fiscalía para imputar o no imputar a ese técnico de prevención? Bien. En principio ya sabéis que, además Esther, tú lo sabes de sobra, me has escuchado un montón de veces, estarás cansadísima, ¿no?, de oírme. En derecho penal hay una fase de investigación. Cuando termina esa fase de investigación se decide si archivamos el asunto o si seguimos adelante. Si se sigue adelante hay una fase intermedia donde los imputados se convierten en acusados y luego está el juicio oral. Suele ser muy habitual, la Fiscalía a veces nos dan intervención desde el primer momento, pero lo que es más habitual es que nos la den al final. Cuando han acabado la investigación aquí en Vizcaya sí que hay costumbre de decir, bueno, pues pase al fiscal solo en estos temas, digamos que nos conocen y bueno, tienen cierta confianza los jueces, ¿no?, en nuestro criterio. Pero suele ser eso al final de la investigación. Entonces, al principio se suele llamar a los técnicos de prevención, especialmente si son del servicio de prevención propio, se les suele llamar siempre como imputados. Porque, especialmente por el hecho de que cuando es llamado el gerente o cualquiera de los otros jefes, se le pregunta, bueno, pero la seguridad, ¿quién dirige todo esto en la empresa? Y dicen, hombre, pues Esther, evidentemente. ¿Quién es Esther? La chica esta de prevención. Y entonces para eso le pagamos. Eso dicen, sí, es claro. Es ella la que sabe todo de este tema. Y entonces se te llama a ti, por el juzgado, para tomarte declaración como imputada. En el caso, yo soy muy restrictiva para acusar a técnicos de prevención, salvo en determinados casos, salvo que me quede acreditado que hacéis funciones ejecutivas, que lo tengo que acreditar yo como acusación. Yo no acuso. Por ejemplo, en uno de los temas que he comentado por aquí, un accidente, que el de la gran corporación está. En esa, entre otros sobreseimientos, aparte del señor presidente pedí el de los técnicos de prevención, porque hay que acreditarlo, que más allá de funciones de asesoramiento se ejercen funciones ejecutivas. Es prácticamente imposible de acreditar. Entonces, en principio, claro, eso no sé en otras fiscalías, En Vizcaya no estamos acusando en la mayoría de los accidentes de trabajo a los servicios de prevención. Otra cosa es la enfermedad profesional, Ya ahí tenemos una mayor tendencia a ir a por ellos. Buenos días, quiero dirigirle una pregunta a la señora Biurrun. Soy Ricardo Mínguez, el subdirector de la Inspección del País Vasco. Quería saber si había criterio de la Sala en relación con esa orden que existe todavía vigente del año 87, en la que dice que si no hay un puesto compatible en caso de enfermedad profesional, no hay puesto compatible con la salud del trabajador, previo informe de la Inspección de Trabajo se podrá extinguir la relación laboral. Algún tribunal sé que señalando precisamente la fecha de la disposición ha dicho que en el advenimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no cabe ya adoptar una decisión de este tipo y han de ser adoptadas otras medidas y en su caso la declaración de invalidez permanente, pero que ya esta medida no cabe. Sin embargo, esa orden pues todavía continúa por ahí vigente y quería saber un poco el criterio de la Sala. Pues no sé si hemos tenido, la verdad es que ahora no me suena que hayamos tenido algún litigio que sería en realidad un litigio de despido, si lo hubiera, porque el supuesto que se plantearía es que una empresa diría no tengo puesto compatible para usted, extingo el contrato, entonces el trabajador o trabajadora pues demandaría por despido. Pues es posible que hayamos tenido, pero a mí en este momento no lo recuerdo en absoluto y no puedo pronunciarme, no lo sé.
tengo muchas dudas. A veces es verdad que el legislador que dicta una norma se olvida a veces de derogar. Bueno, no quiero decir que sea un olvido, a lo mejor ha querido en este caso dejarla expresamente vigente, pero en ocasiones parece que es obvio que se olvidan, y en las disposiciones derogatorias pues a veces tenían que haber incluido más cosas y que no incluyen. No lo sé, puede ser un defecto de técnica legislativa, pero no me atrevo a decirlo, la verdad, y no me suena que hayamos tenido. Tendría que repasar los archivos, no sería tan difícil, no, pero podríamos hacerlo, pero no lo sé. No sé si a ti te suena, no lo sé, no. Nosotros lo aplicamos por prudencia habitualmente. Ya. Nosotros no lo solemos aplicar porque nos parece que es pero ciertamente la norma sigue ahí, y nos la han en algunas ocasiones, por empresas o por mutuas, nos han señalado la aplicación de la misma, pretendiendo hacer que desde la inspección se hiciera un informe tendente a la extinción de la relación laboral. Claro, porque dicho así, estamos hablando de una extinción que no sería indemnizada, porque hay una vía para que la empresa pueda indemnizadamente hacer esto, que es el despido por causas objetivas de la ineptitud sobrevenida, por ejemplo, del trabajador. Artículo 52.1a, creo recordar, del Estatuto de los Trabajadores, es causa de despido objetivo la ineptitud sobrevenida, en cuyo caso hay que indemnizar como mínimo, o sea, la base es la de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. El supuesto sería el mismo, pero claro, no es la misma la responsabilidad y las consecuencias. No me atrevo a decirlo. Parece que ya no hay ninguna más. Pues ya pasamos a la clausura por parte de la directora. Bueno.